Puede ser un poquitito más agudo, un poquito más agudo. A ver, que no te vayas muy lejos, porque justo cuando se va, se descompone el sonido, siempre. Entonces, si está cerquita, el sonido le tiene miedo y se porta bien. Bueno, gracias a Dios. Qué lindo verlo esta mañana a cada uno de ustedes. Yo tengo la confianza puesta en el Señor, que la bendición de Dios está sobre sus vidas. Todo aquel que traspase el umbral de la puerta principal de la casa del Señor, tenga la tranquilidad que ya está bajo su cobertura, ¿no? Su bendición. Eso no quiere decir que en la vida cotidiana el Señor con nosotros siempre está con nosotros. A ver. En este último viaje que hicimos con mi esposa para visitar a mi hija y a mi yerno, no solo a ellos, sino también a nuestros sobrinos, que una de ellas, una sobrina, se crió, se formó con nosotros, ¿no? Y Dios ha querido que tanto mis sobrinos, digo en plural porque ella está casada y ahora tengo un sobrino político, tanto ellos, que es el matrimonio Carrizo, y mi hija, con mi yerno, están sirviendo al Señor en Estados Unidos. Los dos matrimonios son pastores. Mi hija y mi yerno están en una ciudad donde hace mucho frío, que es Minneapolis. Es una ciudad que pertenece al estado de Minnesota, o Minnesota, como dicen los americanos. Entonces, después, por supuesto, estuvimos con los sobrinos que están en otro lugar, porque ellos están en otro estado, están en el estado de Texas, en la ciudad de Houston. Y bueno, después el tema es cuando uno se tiene que regresar, ¿no? El tema de las emociones, que es el que estamos hablando, ¿no?
Cuando estamos allá, tenemos el corazón acá medio repartido. Cuando estamos acá, queremos estar allá. Eso es una cosa increíble, ¿no? Me acuerdo el último día que estábamos en la casa de mi hija, el nieto más chico le dice a la mamá: me voy con los abuelos. Así, una decisión fría y llanamente, ¿no? De venirse con nosotros. Entonces, no, ¿cómo te vas a ir? Le dice la mamá, ¿no? Vos tenés que estar con nosotros, me vas a dejar sola a mí, con papá. Bueno, no estar sola, me dijo, porque está mi hermana, ¿no? La mía. Dice, no, pero nosotros también te queremos a vos. Y era una lucha tremenda. Y entonces, no, yo me voy con los abuelos, me voy con los abuelos, me voy con los abuelos. Entonces, mi esposa, pobrecita, no sabía qué decir. Yo sé que por dentro estaba recontenta. Entonces, al final, la madre sacó algo de la galera y dijo, bueno, si vos te vas, viste que papá se va de misionero para Honduras, entonces de allá de Honduras nos vamos a traer un niño para que viva con nosotros, porque vos no vas a estar más. Uy, eso la miró a la abuela, la miró a la madre, estaba ahí indeciso. Pero uno se dio cuenta que invadió la tristeza, ¿no? Estaba entre dos fuegos. Y entonces dice, no, me quedo. Y la mira a la abuela y le dice, pero vos quédate tranquila porque yo te vine a visitar. Pero bueno, pobrecito, yo lo vi que le agarró como una tristeza, se le vio en la carita. La mía, aunque jovencita, niña todavía, pero ha madurado mucho y ya tiene actitudes como un adolescente, ¿no? Entonces, ese está en su mundo, ¿no? El mundo hermoso de los adolescentes. Yo amo a los adolescentes porque viven un mundo espectacular, ¿no? Muchos de los padres no saben cómo criar a los adolescentes, cómo tratarlos, y se enojan y se ponen mal. Y decía una psicóloga, lo hacen por envidia, porque quisieran tener la gana de adolescente. Entonces, la chiquita, como una nena madura, ¿no? Todo bien, pero su hermano estaba triste. Estaba triste. Y la abuela no te digo nada, ¿no? También estaba triste. Y la tristeza es algo que todos nosotros experimentamos, ¿no? Siempre vamos a vivir, mientras tengamos vida, vamos a experimentar la tristeza. A veces sentimos por ahí que dicen, no, pero vos sos cristiano, ¿no? Nos censuran, ¿no? Si estamos tristes. Porque dicen, no, vos sos cristiano, no, yo estoy triste. El cristiano quiere a Cristo, y entonces la vida es otra, y a veces, bueno, hasta ponen en duda, dicen, papá que está pecado, por eso está triste, ¿no? Sí, no, a mí quizá no, no te quizá. Acá necesitamos un capuchino. Bueno, el pastor a veces que está mentiroso, pero pasan estas cosas, ¿no? Y cuando el otro está triste, y bueno, tenemos que sostenerlo en su tristeza, ¿no? Porque es algo natural. Nosotros veníamos hablando, primero hablamos del miedo, después hablamos del enojo, y hoy estamos hablando de la tristeza. Yo quisiera que busques, o si no, anotarlo para ir más rápido, el Salmo 13, acá el salmista David, este es uno de sus cánticos, donde en realidad es una plegaria, es un pedido a Dios que le ayude en su momento difícil,
Recordá que David era un hombre de guerra, ¿no? Entonces, en el periodo donde él estuvo hasta su reinado en Israel, él tuvo que enfrentar batallas muy serias, ¿no? Y no eran con los reyes y los líderes de aquel tiempo, no son como los de ahora que ahora manejan una guerra desde su oficina, ¿no es cierto? O desde su cumbre. Pero antes los reyes y quienes estaban en guerra iban al frente, ¿no? Iban adelante de sus tropas. Y en el Salmo 13 vemos el corazón de David. Pero esto está bueno porque podemos nosotros pensar que nosotros, ¿no? Podemos tomarlo como una analogía de las cosas que nos pasan a nosotros en la vida cotidiana. Mirá la pregunta que se hace, Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová? Es decir, ¿hasta cuándo Dios? ¿No? Jehová, para los que hace poquito asisten, es la palabra hebrea, que puede ser Jehová o Yahvé, que significa Dios, ¿no? Y en realidad la palabra más compuesta sería Dios el eterno presente, ¿no? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Fíjate lo que decía el salmista. Está diciendo que Dios se olvidó de él. ¿Cuántas veces nosotros, en medio de nuestra tristeza, podemos llegar a pensar lo mismo? Dios se olvidó de mí, ¿no? Dios se olvidó de mí. Y eso es lo que sentía en su corazón David. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Fíjate, como que Dios se había escondido, ¿no? Como que Dios estaba en otros asuntos y no lo atendía a él. No sé, pero yo creo que más de uno de nosotros nos pasó de que pensemos o sintamos lo mismo que el salmista, ¿no? De decir, mira, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó? ¿Se olvidó de mí? ¿No? ¿Quién sabe alguno de que pensó que se olvidó de su vida? Vino hoy a la iglesia, a ver si lo encontraba acá, ¿no? Entonces dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Con tristezas en plural, en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿No? Los problemas que se te vienen encima. ¿Hasta cuándo, Señor? Van a estar ellos amenazándome, dañándome, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo preparara, mas tú en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Qué grande, ¿no? Porque primero puso todas sus dudas, todos sus temores, pero al final dijo, ¿en quién voy a confiar, no es cierto? Si no es vos, Señor, ¿no? Y yo creo que eso es muy sabio. Si vos y yo estamos en una situación parecida, también, ¿en quién vamos a confiar? Confiamos en el Señor, ¿no? Que Él es nuestra defensa, Él es nuestro castillo, como decía el salmista también, nuestra fortaleza, donde nosotros podemos sentirnos seguros en Él. El apóstol San Pablo, después lo vamos a mirar más detenidamente, en su segunda carta a los Corintios, dice, porque la tristeza que es según Dios, fíjate, hay una tristeza, según Pablo, una tristeza que es según Dios, ¿no? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Acá diferenció dos tipos de tristeza. Y en Mateo 5:3, esto también es en el Sermón del Monte, Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y en otras versiones bíblicas dice, bienaventurados los tristes, porque ellos recibirán consuelo. Así que bueno, es probable
que entre todos los que estamos acá, alguno haya llegado como triste. No sé si está tan triste como mi nietito, pero a veces nos invade la tristeza, ¿no? Esa es la realidad. Hecha la lectura, vamos a orar, Señor, te agradecemos por esta porción de tu palabra que hemos leído y te rogamos que el Espíritu Santo, Señor, siga hablando de nuestras vidas como lo ha estado haciendo desde el comienzo de esta reunión. Señor, nosotros queremos tener un corazón expectante, Señor, para recibir tu palabra, porque ella, al fin y al cabo, es el alimento espiritual que nosotros tenemos para poder crecer espiritualmente y robustecernos en la fe. También tomamos la autoridad que nos delegaste, Señor, y nos prendemos toda fuerza del mal que usted nos regala el reino de tu santuario, todo aquello que provenga de las mismas tinieblas, ordenamos en el nombre de Jesús, que sus espíritus inmundos queden operantes en este mismo instante, y en el mismo nombre del Señor Jesús, soltamos los tres fuertes de la ciudad, declarando cielos abiertos desde el lugar de tu presencia, impere, buen Dios, de modo tal que caiga por tierra toda opresión espiritual y quiere traer a memoria viejas maldiciones que han sido llevadas a la cruz del Calvario. Todos aquellos pensamientos que son como ataduras, ligaduras, cadenas que nos atan, se rompen en el nombre de Jesús, para que con toda libertad, Señor, y gozándonos en tu presencia, podamos disfrutar de tu palabra. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Amén. Y el pueblo dice, muy bien. Estamos hablando ya este es el tercer domingo, de las emociones. Dios nos creó y nos formó con emociones. Hablamos el primer domingo que arrancamos con esto, hablamos del miedo, después hablamos del enojo y hoy, por supuesto, de la tristeza, ¿no? Estaba leyendo algo de Bucay que tiene tantos cuentos, ¿no? Dice que un día la tristeza y la ira o la bronca o el enojo se fueron al mar a disfrutar de la playa, ¿no? Entonces, por supuesto, se sacaron la ropa para meterse en el mar. La tristeza y la alegría, cuando el que está triste anda todo nostálgico, se le cae una lágrima, ¿no? Es lo que le pasa, o queda un poquito, ¿no? Todo eso que le pasa a uno cuando está triste, ¿no? Y el otro, que la rabia, apurada, tensa, nervioso, ¿no es cierto? Con la ropa y se mandó al agua así, de una, ¿no? Todo nervioso. Y enseguida salió, ¿no? Y ya estaba también se había metido en la tristeza al agua, ¿no? Y cuando salió, como la ira, la bronca, media ciega, agarró de forma equivocada la ropa de la tristeza y se fue. Entonces, ¿cómo? Está enojado, decía la verdad, no ves nada, ¿no? La bronca, así, y te quedas ciego de la ropa. Y entonces, después salió la tristeza, despacito, del agua, llorando, siempre, ¿no? Y se encontró que no estaba su ropa, estaba la ropa de la rabia. Así que se puso la ropa de la rabia, todo lo que sea, ¿no? Y salió. Y la idea es que a veces detrás de la tristeza hay enojo. Y a veces detrás del enojo hay tristeza, ¿no? Entonces está bueno para saberlo. Las emociones, dijimos la vez pasada, son necesarias. Cuando Dios nos crea con las emociones, son importantes, ¿no? Digamos, son como señales que nos marcan lo que nos está pasando, ¿no? Nos avisan, nos anuncian. Cuando vos vas en el auto, si tenés algún desperfecto, hoy en el tablero que vos tenés en el auto, te marca un montón de cosas, ¿no? Si te vas marcando aceite, si tenés problemas que se te va consumiendo el combustible, ¿no? Y tenés ahí todos los indicadores de qué es lo que puede estar pasando en el auto, ¿no? Los más sofisticados te dicen hasta si no está bien, bueno, bien la goma, por ejemplo, si no está alineada, si no está balanceada, si no tiene suficiente aire, todo ahora cada vez
es, digamos, más sofisticado, todas las señales que tiene uno ahí en el tablero para poder observar las cosas que le pueden suceder al auto. Esto me ha parecido, son siempre luces, ¿no? Son como luces que se encienden y que están hablando de nosotros, por lo que estamos atravesando. Además, como dijimos la vez pasada, cumplen una función también. El miedo es protector, ¿no? El miedo es el que te protege. Mi madre siempre decía, hijo, el miedo no es tonto, ¿no? El miedo te cuida. Mientras que estés con el miedo bueno, porque hay un miedo bueno y un miedo malo, el miedo bueno es aquel que te despierta, te das cuenta que te sentís amenazado por algo y rápidamente buscas una salida para escapar de esa situación difícil, ¿no? El malo es que te bloquea, que te detiene, y que bueno, y a veces como que te entregas ante la situación, ¿no? El otro no, el otro te pone las pilas, te pones a luchar para defender tu lugar, tu vida, ¿no es cierto? Y por eso el miedo te avisó, ¿no? El otro era el enojo. El enojo también es que algo está pasando con la persona. ¿Y qué es lo que te avisa? Está viviendo una injusticia. Por regla general, el enojo está, digamos, proviene de algo que considera injusto a la persona. Puede ser real o fantasioso, pero algo lo considera injusto, ¿no? Y entonces eso injusto le genera rabia, le genera bronca, le genera ira, ¿no? Entonces es natural que nosotros nos pongamos así. Hablamos de que hay enojos legítimos y enojos que no son legítimos, ¿no? Y nosotros tenemos que tratar de tener de parte de Dios una inteligencia emocional que podamos darnos cuenta, ¿no es cierto? Analizarlo, no es fácil lo que estoy diciendo, pero dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si el dominio propio es el que nos ayuda a nosotros a frenarnos un poquito, porque en realidad no tenemos que suprimir eso o evitar ese estado emocional. No sé, si estás enojado, estás enojado, ¿no? Dijo Pablo, ¿no es cierto? Airaos, pero no pecáis, ¿no es cierto? Es decir, que nosotros tenemos que reconocer que las emociones son buenas. Y también hablamos de los personajes bíblicos que tuvieron miedo, de aquellos que se enojaron, ¿no? Jesús mismo se enojó cuando entró al templo y vio que estaban los mercaderes. Fíjate que preparó un látigo. Yo no puedo imaginar a Cristo así, tan enojado, pero se enojó, ¿no? Le tiró la mesa a los cambistas y los echó a todos del templo, ¿no? Porque estaban haciendo un lugar de comercio en lugar de ser un lugar dedicado para Dios, ¿no? Entonces él se airó, se enojó. Eso, es decir, es legítimo también que te enojes, no es malo. No estás pecando por enojarte, ¿no? Pero pecarías si ese enojo no es atendido inmediatamente, ¿no? Si no está tratado o dando la forma de que, bueno, si generar una herida, ¿no? Que sea rápidamente, como diría el apóstol, no el apóstol, sino el profeta Isaías, ¿no? Que decía, cuando decía el diagnóstico del reino del norte, del sur, perdón, uno de los dos reinos, hizo un diagnóstico, la capital era desde el tiempo de ese reino Jerusalén, hizo un diagnóstico político, un diagnóstico espiritual, un diagnóstico social impresionante, Isaías, y dice, no hay en ese pueblo, no hay en él cosa sana. Dice, de la cabeza a los pies hay herida, hinchazón y podrida llaga, ¿no? Es decir, que no, estaba enfermo, ¿no?
nosotros, los argentinos, tenemos un país maravilloso. Tenemos un capital, recursos humanos muy buenos. Además, como diría mi papá, que era alemán, dice, la Argentina es un crisol de razas y que eso va a ayudar mucho en el progreso de una nación. Pero sin embargo, por los problemas que hemos tenido durante tantos años, uno puede visualizar, sin ser un profeta, ¿no?, de que tenemos una sociedad enferma y que necesita sanarse. Esa es la realidad. Y por eso nosotros no debemos dejar de orar, para que nosotros como pueblo tengamos la posibilidad de acercarnos a Dios, que la tenemos, la posibilidad, y sanarnos, ¿no? Sanarnos. Entonces, para que, volviendo al enojo, para que eso no se transforme en un problema de salud espiritual y psicológico, nosotros tenemos que sanarnos. Pero también está la tristeza. Y la tristeza ocurre cuando algo perdiste. Es una pérdida. Siempre la tristeza está acompañada de una pérdida. Mi nieto estaba triste porque iba a perder, por decirlo así, a la abuela. A mí me quiere mucho, pero la abuela es lo máximo. Entonces, se quería venir con nosotros. Y bueno, las cosas no daban para que viniera, ¿no? Pero quizás él, en su niñez, tenía grandes expectativas. Y esa ya lo venía pensando de hace varios días. Ahora cuando la abuela se va, me voy con ella, ¿no? Porque él piensa que Argentina está a la vuelta de la casa. Entonces para él no hay problema. Pero bueno, una pérdida, se va la abuela, ¿no? Una pérdida. Las pérdidas nos generan a nosotros tristeza. Para recordar un poquitito cuáles eran estas 6 emociones básicas, dijimos el miedo, el enojo, la tristeza, también la alegría. El próximo domingo vamos a hablar de la alegría, para ponerle onda. La alegría, ¿no? ¿Y qué más? La sorpresa y la repugnancia. Estas son emociones básicas. Algunos dicen que son 4, otros dicen que son 5, y otros dicen que son 6. Hay un montón de tipos de emociones, pero las básicas, ¿no? Entonces, la tristeza es esa que, como yo te mencioné, que habla de una pérdida. ¿Qué pérdida puede haber? Pérdidas materiales, pérdidas laborales, pérdidas relacionales, pérdidas en la salud, ¿no? Yo con esta artrosis que ahora, bueno, gracias a Dios el médico me dice que no es falta operarte, pero sí vas a hacer rehabilitación acuática, así que andar en el agua. Yo voy a hacer todo lo que pueda para sanar, ¿no es cierto? Orar sobre todas las cosas, porque yo leí un pensamiento por ahí, orar, sí, voy a orar. Voy a orar también, ¿no? Pero eso también te genera un grado de tristeza, ¿no? Porque decir, ¿cómo quisiera caminar como siempre? ¿Qué me pasó? ¿No? Pero a la vez tengo que tener otro enfoque, porque bueno, gracias a Dios, todo pasó en el proceso de la pandemia y me hubiera muerto, pero Dios me mortó, ¿no? Entonces tengo que tener una mirada positiva también de las cosas, porque no fabrique, porque realmente es así, ¿no? Gracias a Dios que me guardó. Pero bueno, hay cosas pequeñas y grandes donde son pérdidas que a uno le genera una tristeza, ¿no? En la familia siempre hay, no sé si en tu casa pasa, ¿no? Que a veces hay desentendimiento, ¿no? Capaz que en mi casa nada más pasa eso, ¿no? Que hay desentendimiento y a veces enojos, ¿no? Y por ahí alguien se enojó y no te dije la palabra por tiempo. No sé si conoces ese tipo de gente, ¿no? Y bueno, yo te confieso, ¿para qué? No quiero que me idealicen nunca, porque yo soy un ser humano como vos, ¿no? Y yo a mi hija la amo muchísimo, pero a veces cuando ella se enoja,
no te da más bolilla. No te da ni la palabra, ni la hora te da. ¿No? Y te genera una tristeza, un dolor. ¿No? Pero con el tiempo, también al conocerla ya sé cómo es, ¿viste? Y trato de pilotearla. Pero nos pasa, cuando hay una pérdida de algo, nos genera tristeza, nos genera dolor, porque también está dolor, porque todo va acompañado de, en fin, de, por ejemplo, la desilusión, porque algunos se ilusionó, piensa que esto va a suceder o que va a suceder aquello. Cuando yo era jovencito, ya hace un tiempo, tengo 70 años, así que imagínate, y me había gustado mi esposa, hasta que ahora es mi esposa, por algo me casé, ¿no es cierto? Yo era qué linda mujer, ¿no? Qué linda chica, porque éramos todos jóvenes, qué linda chica. Y lo que más me impactaba eran las pequitas que tenía ella acá, ¿no? Y no sé por qué, yo me quedaba fascinado con las nenas que tenían pecas, ¿no? Con las chicas que tenían pecas, ¿no? Y como que era enamoradizo con las pecas. Y bueno, y la hermana de ella, no sé por qué causa, ella me decía, pasa que mi hermana muere por vos. Decía. Sí, bueno, hablar, que van a ser novios. Yo iba todo romántico, hablaba. Me daba una frenada a ella. Yo iba con todas las expectativas, con todo el aval de mi futura cuñada, ¿no? Pero después, como si fuera un ramazo, ¿no? Me tiraba a la realidad de la vida, era que no tenía sus ojos puestos en mí, ¿no? Y bueno, ¿qué te quiero decir con eso? Me ponía triste. Y también me enojaba con mi cuñada, porque decía, culpa tuya, me hace quedar mal. No, ella muere por vos. Después me entero, con el tiempo, que era toda mentira de ella. Ella quería, de alguna manera, no sé por qué se ocurrió que tenía que ponerme de novio con ella. A veces, no sé si pasa, pero a veces las mujeres son un poco competitivas, ¿no? A veces, todos los días. Entonces, yo estaba ahí, claro, de ponerse de nuevo, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, la verdad que nos enamoramos del amor, ¿no? Y entonces, había una chica descendiente de, no sé si eran ucranianos o polacos, una rubiecita muy linda, y bueno, y yo estaba ahí tratando de acercarme y venía mi cuñado y me decía, no, que muere por vos, siempre muere por vos. Y bueno, rebotaba. La tristeza se iba acumulando cada vez más. También la bronca. Pero así son las emociones, ¿no? Otro día te cuento cómo fue. ¿Cómo sigue la historia? Es para que vengan los domingos. La cosa es que la tristeza tiene que ver con alguna pérdida, ¿no? Y uno recuerda las pérdidas más fuertes. Mi papá partió con el Señor, mi mamá partió con el Señor, ¿no? Son pérdidas fortísimas. Cuando amigos míos también partieron con el Señor, ¿no? Y uno de los que partieron, por ejemplo, como el hermano Manuel Krause, ¿no? Que muchos de ustedes lo conocen, me acuerdo que él decía, mira Alejandro, cuando va a llegar una edad, ¿no? Esta la que tengo yo ahora, donde fallecen tus contemporáneos, ¿no? Y uno se empieza a reflexionar, a pensar, ¿no? Porque uno lo primero que piensa, si le pasó a él, me puede pasar a mí, ¿no es cierto? Y te genera dolor, preocupación, tristeza también, ¿no? Tristeza.
Así que, fíjate, quizás alguien acá, como dije, no quiero que diga nada, ¿no? No es para que lo confiese. Simplemente, seguramente, entre nosotros hay alguien que está triste. Y yo creo que esta palabra es para todos, pero especialmente para los que llegaron tristes, ¿no? Y quizás llegaste como la tristeza, lentamente, despacito, ¿no es cierto? Llegaste hasta acá, quizás hasta por inercia, porque bueno, o por religioso, lo que fuera, apareciste en la iglesia y acá justo el pastor se le ocurrió hablar de lo que te pasa, ¿no? Y lo bueno es que si eso está sucediendo, es porque el amor de Dios es tan grande que puso en mi corazón el deseo de hablar este tema. ¿Por qué? Porque el Señor trata con los que están tristes. Trata con nosotros. Cuando nosotros leemos ahí, por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 7:10, donde justamente Pablo habla de las dos tristezas, la palabra que se utiliza en el griego es la palabra lupe, ¿no? Lupe, que tiene también que ver con la molestia, el dolor, el sufrimiento, ¿no? La tristeza es una reacción, como dijimos recién, que también tiene un componente positivo, porque es la que te ayuda a poder ver la realidad que te toca vivir, ¿no es cierto? Y aceptarla. Porque la realidad hay que aceptarla, ¿no es cierto? No la podés modificar, salvo que lo puedas modificar, pero si no lo podés modificar, ¿no? Tiene que haber una aceptación y una adaptación, ¿no? Entonces, Dios quiere que vos y yo seamos sabios y ante la pérdida, cualquiera sea, nosotros podamos adaptarnos a esa situación, ¿no? Y esto siempre está en acompañamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos ayuda a superarnos, ¿no es cierto?, cuando tenemos el dolor de una pérdida. Y eso es importantísimo. La tristeza cumple una función a nivel psicológico. También, no sé, lo voy a decir con palabras muy, muy comunes, es como un desahogo, la necesidad también de expresarlo. Por alguna razón, la mujer, ahora me olvidé el nombre, pero me decía, si querés llorar, llorar. ¿No? Muy sabio, ¿no? Moria Casar, ¿no? Moria Casar decía, si querés llorar, llorar. Y es cierto, y nosotros los hombres, que nos impone la cultura, que no tenemos que llorar porque somos machos, ¿cómo vamos a llorar? ¿No? Los hombres no lloran. Eso es un cuento chino, ¿no? Nosotros somos seres humanos, tenemos emociones, y no se te va a caer la hombría porque puedas desahogarte ante la presencia del Señor. David era un hombre de guerra, ¿no? Y voy a decir algo que no quiero perdonar a nadie, pero si sumamos todos los hombres que estamos acá, la hombría de cada uno, la sumamos, la multiplicamos por 12, no llegamos ni a los talones de David. Ese hombre era valiente, tenía coraje, ¿no? Iba al frente de batalla. No es como ahora todo moderno, te mando un dron a ver si te pego. No, espada y lanza era la cosa, ¿no? Y iba adelante de ese hombre, ¿no? Y luchaba, y peleaba. Él, cuando vos lees sus salmos, ¿no? Ahí vos ves el dolor de la guerra, la tristeza. Mi padre, que estuvo en la Primera Guerra Mundial, decía, hijo, la guerra es como la antesala del infierno. Se puede escuchar las carcajadas del diablo y del dolor azufre, ¿no? Es una forma metafórica, ¿no?, de decir lo que es el sufrimiento. Y ese hombre vio con sus ojos el dolor de los que agonizaban, ¿no es cierto?, la muerte de sus amigos, la batalla encarnizada, el riesgo de morir en cualquier momento. Pero ese hombre, valiente, cuando tenía que estar a los pies de Dios, lloraba como una criatura y no dejaba de ser un hombre. Te digo esto porque, bueno, si querés un referente, tenés a David, y no es malo para nada que se te caigan las lágrimas
¿no? Claro, cuando éramos chicos por ahí, acá nuestro papá decía, ¡ah, qué mariquita! Pero, claro, pero no está mal, no es malo. Todo lo contrario, es saludable que te desahogue, ¿no? Es saludable. Y el llanto, el llorar, es una manifestación de la tristeza, ¿no? Siempre van a caer lágrimas cuando hay tristeza. A veces algunos por su naturaleza genética o por su etnia o lo que fuera, mi papá que era alemán, yo me daba cuenta cuando lloraba, sé que se le ponían los ojos rojos, lo máximo que podía, ¿no? Duro el alemán, pero el hombre tenía sentimiento y también se le ponían los ojos rojos. Y es como si le cayeran un montón de lágrimas, ¿no? Yo no nada que ver con los alemanes porque lloro como un latino, ¿no? Pero en realidad lo que te quiero decir es que son manifestaciones de la tristeza y tenemos que desahogarnos. ¿Y qué mejor que desahogarnos a los pies del Señor? Por ejemplo, ahí donde nosotros podemos, como dice la Biblia, echar todas nuestras ansiedades sobre Él, ¿no? Es el mejor terapeuta que tenemos, es el mejor psicólogo que tenemos. Él nos escucha, tiene su oído siempre atento a nuestro clamor y también tiene las palabras apropiadas para sanar las heridas que tenemos. Entonces, fíjate qué interesante que es esto. Las emociones y todo lo que produce justamente la tristeza, hay que permitirlo, ¿no es cierto? A nivel físico encontramos esto del llanto, el rostro abatido. Yo puse, para lo que pude mandar el mensajito, la cara de un señor que se lo ve re triste, ¿no es cierto? Y yo lo miraba y digo, ¿cómo será mi cara triste cuando yo estoy triste? No quiero saberlo tampoco. Pero ahí está el rostro abatido. Cuando uno está triste, no quiere ni comer. O a veces comen de más también. ¿No? Las dos cosas. La tristeza te lleva a comer a lo loco, ¿no? Algunos cuando están tristes quieren una, ¿cómo se dice? Un pote se llama, de helado así grandote y se lo comen todo, porque están re tristes. Otros no comen nada, no pueden comer por la tristeza, no les permite, no tienen, pierden el apetito, ¿no? Hasta tienen problemas para dormir, ¿no? O al revés, o duermen más de la cuenta, ¿no? Como los estados depresivos, ¿no? Que eso ya es una cosa más grave, ¿no? Porque las emociones que te estoy diciendo no son que van a permanecer siempre. Tienen un tiempo de duración y son necesarias, como te dije antes. Por eso desahogarnos ante los pies de Cristo es lo mejor que nos puede pasar. También a nivel mental, la tristeza nos impide pensar y enfocarnos en asuntos de trabajo. Cuando nosotros queremos hacer bien las cosas, no podemos porque está nuestra mente enfocada en el problema, enfocada en la tristeza, enfocada en el dolor, y nos cuesta hacer todo, ¿no? Yo muchas veces le he contado a ustedes, en el seminario nosotros nos enseñamos, vamos a dar el sermón, ¿no? Ese momento para dar el sermón, antes del sermón, en lo posible tratar de tener el menos contacto con la gente, todo lo menos posible. Porque por ahí me encuentro con alguien que está atravesado por alguna circunstancia donde afecta las emociones mías y cuando paso a entrar pueden pasar varias cosas. O me bloqueo o digo lo que no tengo que decir o guiado por mis emociones, por ahí estoy diciendo una cosa que no es tan clara, ¿no? O lo que no era de Dios, o lo que era algo mío, personal, y no lo que el Señor puso en mi corazón. Por eso nos desenfocamos cuando estamos tristes, ¿no? Tenemos que salir de ese estado de la tristeza y a la vez, quizás, una de las cosas que nos ayuda mucho es tratar de tomar el hábito cotidiano de siempre, ¿no? Para que nosotros podamos distraer la mente de
aquellas cosas que todavía trabajan y nos entristecen, ¿no? Es muy importante eso. Por supuesto, en lo conductual, la conducta se modifica, ¿no? Esto de andar más lento, de tener ese rostro afligido, ¿no? Bueno, se va a notar en nosotros, en las cosas que hacemos. Los que nos conocen de cerca, ¿no? Como nuestros cónyuges, nuestros hijos, ellos se van a dar cuenta. ¿Qué te pasa, papá? Te van a decir, ¿no? Te noto raro, o te noto rara. ¿Qué está pasando? Por ahí no te lo quiere decir, pero se está dando cuenta que estás triste. O sea, la gente que nos conoce sabe cuando estamos tristes. Y aunque dibujemos una sonrisa, es una mueca. Se da, ¿no es cierto? Claro, porque nosotros tratamos de disimular, pero la gente que nos conoce ya sabe, no me la dibujen, porque a vos te está pasando algo. Y viste cuando te hiciste así, después, ¡ah! Te quebrás, porque dices, no, claro, me descubrió, ¿no? Le damos al desnudo, ¿no? Como cuando se fue la tristeza a la playa, ¿no? Quedó al desnudo. Entonces, nosotros tenemos que tratar de encauzar eso que nos produce la tristeza ante los pies de Cristo. Por ejemplo, porque es una reacción natural que tenemos que aceptarla, ¿no? Como el duelo cuando se nos va a la eternidad un ser querido, el duelo es necesario, tenemos que vivirlo. Entonces, todo ese proceso, pero nosotros tenemos la ventaja. ¿Cuál es la ventaja? El acompañamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Siempre nos acompaña. Y dice la Biblia que Él es nuestro consuelo, justamente. Él es el que está cerca nuestro y nos genera consuelo, alivio en el dolor, ¿no? Alivio en el dolor. Pablo habla de dos tipos de tristeza, ¿no? Una tristeza que es provocada por causa, digamos, del arrepentimiento. Cuando uno tiene conciencia de que falló delante de Dios y que ha cometido un pecado, entonces va a venir una tristeza, porque uno, digamos, los que amamos a Dios no queremos fallar de eso. Pero a la vez somos conscientes de que no podemos ser perfectos y que siempre vamos a tener una falla. La Biblia dice bien claro, nosotros pecamos hasta con el pensamiento. Así que imagínate, ¿no es cierto? Yo que leo los pensamientos, ¿sabes lo que estoy leyendo? No me crean, a veces uno cree que los pensamientos. Ganas me sobran de poder leer los pensamientos, pero es curioso nada más. Pero, por supuesto, Dios que conoce todo de nosotros, Él sí puede saber lo que pensamos, lo que sentimos, ¿no? Pero el arrepentimiento es como yo muchas veces cuento, y también fue interesante porque en el libro de teología de Palmer hace una ilustración parecida, ¿no? Pero a mí me pasó un día que yo no tenía la auto y tenía que ir a predicar a una iglesia en Ezeiza. Entonces me fui con el colectivo hasta Temperley. Y en Temperley están los trenes que van a Ezeiza. Entonces, íbamos de grande con la línea Ezeiza, ¿no? Entonces llegué a la estación, saqué el boleto, en aquel tiempo no había sube, ¿no? Y entonces saqué el boleto y rápido miré, porque estaba como la ira, ¿no? Como la roca, apurado, ¿no? Y medio ciego también. Entonces busqué y de ahí andén, poner 5. Entonces busqué el andén 5, vino el tren, subí y me fui. Y resulta que cuando estaba en viaje, veía las estaciones tan distintas, ¿no? Y de ahí me di cuenta que me tomé un tren equivocado, ¿no? Imagínate la desesperación. Quería bajar, me parecía que la estación próxima no llegaba nunca, ¿no? Y se me hacía tarde. Entonces, hasta que por fin llegó, me bajé, pero angustiado me bajé, porque y eso es el arrepentirme de que no haber mirado bien, qué me pasó, por qué me pasó de apurado eso, ¿no?
pasan esas cosas, ¿no? Cuando uno toma una decisión sin pensarla, ¿no? Hacerse a lo loco. Y eso me enseñó a mí también más de una vez, ¿no? No pasa esas cosas. Después viene el arrepentimiento y genera dolor. Y bueno, esto es pecado lo mismo. Uno toma el tren equivocado y a veces a propósito, ¿no es cierto? Toma el tren equivocado a propósito, pero después la desesperado, ¿no? Pero ese es el dolor o la tristeza que produce el pecado. Propiamente el pecado en sí mismo siempre te produce tristeza. Satanás lo que hace es empujarte para el pecado y después te acusa. ¿No? Así hace el diablo. Te empuja para que peques y después te acusa. ¿No? El primero te dice, escucha, ya lo que habla así el diablo, escucha. Dice, vos te haces el santo y ahí en esa iglesia todos se hacen los santos y sanos y vergüenza que son. Empezando por el pastor, ¿eh? Entonces, mientras vos te cuidás, que estás con fija y todos fijas, ¿no? Esto me hace acordar a la doctora que tengo yo de nutricionista, ¿no? Y ella tiene un vocabulario bien popular, ¿no? Y me dice, Alejandro, ojo, nada de alcohol. No andé chupando. Yo digo, pero, sí, sabes que yo soy pastor, yo no tomo alta. ¿De qué? Es más, cuando me voy de vacaciones me dice, bueno, ojo, tenés un día para chupar con tus fieles. Pero el diablo se hace estrés, te dice, si acá es algo más, ¿no? Y después vos o yo, quien fuera, a veces ya tenemos como el argumento, ¿no? Y la justificación para hacer lo que Dios no quiere. Y cuando lo hacemos, después el diablo dice, eso es un desastre. Te acusa porque es acusador, ¿no? ¿Y qué va a seguir a la iglesia? Sos un hipócrita, con esa cara. ¿No? Si tiene una cara de sinvergüenza, porque el diablo te habla. No era para vos, mi hermano. Entonces, después viene la angustia, la tristeza, ¿no es cierto? Hermano, no nos vamos a hacer los carmelitas de casa todos. Pecamos con el pensamiento. Esto no lo digo como para tener lugar y tener licencia para hacer pecado a lo loco. No, lo que estoy diciendo es que lo que mide Dios es la intencionalidad del corazón, si es genuina, para ver si hacemos su voluntad. Pero cuando le fallamos, nos genera una tristeza, porque no queremos fallar a Dios. Pero esa tristeza es buena, dice Pablo, porque es para el arrepentimiento, la que nos lleva a orar, a pedir perdón, Señor, la verdad, que fallé, fue mal, ¿no es cierto? Ayudarme a superar nuestra área, contarle, porque hay áreas nuestras que son más débiles que otras, ¿no? La debilidad que puedo tener yo no la tiene Gastón, ¿no? Y la debilidad de Gastón, ahí no la tiene Luz. Y eso pasa con todos nosotros. Tenemos diferentes, diría el perro, ¿no? Diferentes inclinaciones pecaminosas que se transforman en bajos instintos, decía él, ¿no? Y es verdad, hay esa tendencia, todos tenemos una falla, no somos perfectos, desde el pecado original hasta la fecha, nosotros todos tenemos inclinaciones pecaminosas. Esa área es donde tenemos que reforzarla con nuestras oraciones, con nuestra vida, haciendo una buena disciplina, ¿no? Es porque nos beneficia, es para el beneficio nuestro. Esa es la verdad. Porque somos salvos por Cristo, no por nuestros méritos. Porque Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, murió por nosotros, y por él somos salvos. No por nuestros méritos. Porque, bueno, estamos hablando en criollo, está en las manos, porque ¿quién de nosotros es perfecto? Nadie, ¿no? Siempre decimos, el día que aparezca un perfecto, ya sabemos, ¿no? Sacamos fotos con él, lo aplaudimos y todo, y después le decimos que escape de nosotros, a ver si lo contagiamos.
Es así. Entonces, pero está el otro, el pecado de muerte, ¿no? Fíjate vos, ¿no? Cuando vamos en contra de las leyes naturales que Dios puso en nuestras vidas, cuando nosotros hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, tiene consecuencias. Y no porque Dios nos castigó, sino son consecuencias propias de nuestras decisiones. No sé, el que por ahí, yo no juzgo, porque no tengo que juzgar a nadie. ¿No? Yo siempre digo, tenemos que tener consideración de las personas cuando vienen con alguna adicción, ¿no? ¿Las vamos a recibir? Claro que las vamos a recibir. Y si el Señor lo recibirá, claro que Dios lo recibirá, ¿no? Pero bueno, son las adicciones, además de quizás callarnos que no puede decir, también tienen que ver con formas de buscar alivio a las necesidades internas, a las heridas del alma, ver cómo las puede curar. Pero yo siempre les cuento, ¿no? Del tango, ¿no? Del tango presente. Cuando uno quiere hacer un análisis de campo, de una población, de una idiosincrasia de un pueblo, va al arte, y en el arte uno ve expresado lo que pasa con esa gente. Y entre el arte está la música, y la música nuestra, por ejemplo, es el canto, ¿no? Y uno escucha la letra y te das cuenta cómo son los estados de ánimo de nuestros queridos compatriotas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, hay uno que yo no sé que lo canto, porque es el único que sé, ¿no? Ese que dice, yo me borracho por ella. No sé cómo me dice, yo me borracho por ella. Y ella quién sabe qué hará, ¿no? Vos marcho otra cosa. Y no dices, un borracho para mí, ¿no? Y por ahí viene la otra emoción, que da la recompensa. Pero Dios quiere que tengas amor, misericordia, compasión. Vos y yo tenemos que tener compasión por ellos. Porque ¿por qué se borracha? Porque tuvo una herida, una tristeza. Fíjate, trata de ahogar su dolor y su tristeza, ¿no es cierto?, con el alcohol, ¿no? Y bueno, tomar, no es pecado tomar un vinito, ¿no es cierto? Digo, si alguno piensa que está prohibido, ¿no es cierto? No, al contrario, es saludable. Pablo explica a quién era que le decía a Timoteo, ¿no? Que tenía problemas de estómago, toma vino. ¿No? Pero muchos que le gustan que se está en la Biblia. Dice. Entonces se pierde. Y bueno, entonces lo malo es cuando el vino te toma vos. Ese es el problema, ¿no? Y eso causa un problema. Y cuando uno persiste en el pecado, es como dice Pablo, te lleva a la muerte. El pecado, por ejemplo, de no arreglar tus asuntos internos, ¿no? Si empezaste con, como decíamos el domingo pasado, ¿no? Empieza con una ira, una bronca, un enojo, pero si ese enojo no es tratado, ¿no? Eso se va a transformar en resentimiento. Pero si el resentimiento no es tratado, eso se va a transformar en rencor. Y si el rencor no es tratado, eso se va a transformar en odio. Y si el odio no es tratado, se transforma en muerte. ¿Por qué? Y si no, entrar, como yo digo, a un hospital, buscar los lugares donde están los enfermos terminales y hacer una encuesta. ¿Cuándo empezó el problema de su salud? No digo que todos, pero muchos van a decir, sí, un disgusto que tuve con mi esposa, o con su mamá, o con esto, con el otro, o con mi amigo, con quien fuera, o las circunstancias de la vida me llevaron a sentirme tan mal, y tengo un resentimiento, un enojo, y a partir de ahí me enfermé. Porque somatizamos todo. Ese es el tema. Somatizamos todo. Entonces Pablo dice, cuidado, porque el pecado, ¿no es cierto?, la tristeza que viene, que es dañina, que es aquella que es producida por el propio pecado, te va a llevar a la muerte si no hay arrepentimiento. Entonces nosotros tenemos que ser sanos. Y Dios se va a encargar de nosotros. También tenemos que tenernos paciencia. También tenemos que tenernos consideración a nosotros mismos. También tenemos que tener una aceptación
No quiere decir que estamos de acuerdo con todo lo que yo mismo hago, sino que, bueno, hay cosas que tengo que tener, reconocer cuáles son mis debilidades, saber cómo soy yo y ponerme en las manos del Señor para que Él obre en mi vida. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, dice la Biblia, Jesús mismo lo establece, comienza una nueva vida, ¿no? Es un nuevo nacimiento, como le dijo justamente Jesús a Nicodemo, que era uno de los fariseos más importantes, ¿no? Los fariseos religiosos cumplían la ley, trataban de cumplirla al pie de la letra, pero él se acercó a Jesús porque vio que no era un hombre común, ¿no? Y se dio cuenta de que había algo de Dios. Lo que no se daba cuenta es que la Dios mismo chocar, ¿no? Pero ¿qué le dijo Jesús? Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Entonces dice, como un hombre grande para volver a bien su madre y nacer de nuevo. No, una cosa es nacer en la carne, soma, y otra cosa es nacer en el espíritu. ¿No es cierto? Neuma. Entonces, ahí, fíjate, ahí Jesús te dice, tenemos que nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, es cuando nacemos en el espíritu. Y cuando nacemos en el espíritu, porque dice la Biblia que el espíritu estaba muerto en delitos y pecados, pero cuando hemos regresado al conocimiento de Dios, entonces empezamos una nueva vida. Por eso la iglesia nuestra se llama nueva vida. Tenemos una nueva vida en Cristo. Instantáneamente, ante el Padre, vos tenés dos cosas: sos santo, aunque te parezca mentira, que está hablando tuyo es santo o santa. Yo sé que tenía muchas dudas, pero la Biblia dice que San Gastón, San Lucio, tenemos a todos. ¿No? Pues también, tranquilo. Preocupados, vos también. Todos, ¿no? Somos santos. Flor, santos también, ¿no? Pero así dice la Biblia, porque ante el Padre somos santos porque Cristo murió y pagó por mis pecados, y cuando Dios mira nuestra vida, ve, el Padre ve el sacrificio de su Hijo, y por él somos justificados. Somos justificados. Por eso somos llamados justos, ¿no es cierto? Porque fuimos justificados por Cristo. Entonces, a partir de ahí empieza el proceso de santificación y regeneración que hace el Espíritu Santo. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Solo no podemos. Solo no podemos. Ya venimos con nuestras mañas. ¿Quién nos saca nuestras mañas? ¿No es cierto? Entonces, pero Dios, actuando en nuestra vida a través de la tercera persona divina, es el Espíritu Santo, produce eso en forma instantánea y luego progresiva, la santidad y la regeneración, el tener una nueva vida en Cristo. Y eso nos va ayudando a nosotros a ir saliendo de justamente de aquellas cosas que nos afectaron y nos llevaron a la tristeza, ¿no? Y pudimos salir de esa, gracias a Dios. Muy bien. Hay un ofrecimiento de parte de Dios. En el Salmo 34:17, Dios escucha lo suyo y nos libra de su angustia. Dios te escucha. Eso es una cosa que vos y yo tenemos que saber. Dios nos escucha y actúa. ¿Y qué hace? Él nos libra de esa angustia que nosotros tenemos. ¿Qué mejor que confesarle a Dios cuando estamos con una tristeza, ¿no? Con algún dolor? Confesarle a Dios. Y Él va a escucharnos, ¿no? Y va a sacarnos de esas angustias que podemos tener. Si lo decía el salmista, él con muchas experiencias, ¿cómo no? Él sabía muy bien cómo Dios lo sacaba de la angustia, ¿no? Y la otra cosa es, felices los que están tristes porque Dios mismo los consolará. Eso es el Mateo 5:4, ¿no? Mateo 5:4, Jesús mismo dice, felices los que están tristes porque Dios mismo, ¿qué va a hacer? Los va a consolar. Es decir, que Él va a traer consuelo en nuestra vida, ¿no? El día que falleció mi papá, me acuerdo, yo tenía 14 años y no me mostraba delante de mi madre para que mi madre tampoco le diera mi triple, ¿no? Pero me encerraba en el dormitorio y lloraba, ¿no? Era chico, 14 años, imagínate. ¿Y sabes qué me decía? Estaba enojado con Dios. Yo decía, ¿por qué llevaste a mi papá?
Yo no necesito a mi papá, yo tengo 14 años. Yo necesito a mi papá. ¿Por qué te lo llevas? Y tenía un enojo con Dios, ¿no? Yo sabía que estaba mal, pero ya no me importaba, porque yo estaba muy enojado con Dios. Pero Dios en su amor, ¿no? Yo no me olvido más. Mientras estaba orando solo, ¿no? Sentí realmente que la presencia de Dios me rodeó en ese momento. Sentí algo dentro mío, como una paz que vino de golpe, ¿no? Una calma tremenda dentro del corazón, que hasta la mente se me despejó, ¿no? Para pensar con más tranquilidad. Y sentí dentro mío una palabra que decía: yo siempre estaré con vos. ¿Y qué es ese que decía: yo siempre estaré con vos? Es el mismo Espíritu Santo que siempre está con nosotros. Él nos acompaña siempre. Gracias a Dios. En Deuteronomio, por ejemplo, 31:8 dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. No te desanimes. Decirle al lado: no te desanimes. El Señor está con vos todos los días de tu vida. El Señor está con vos todos los días de tu vida. Como dice en Isaías 41:10, en otra versión dice: no temas, estoy contigo. Yo soy tu Dios, no tengas miedo. Te fortaleceré, te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. Él es el que me defiende, Él es el que me guarda, ¿no? Yo me acuerdo que una vez tenía un problema legal que arreglar y fui a un abogado a preguntarle y me dice: mira, vos estás en las buenas de Dios. Y yo entendí que Dios estaba... No sabía lo que quería decir, ¿verdad? Por el Señor dice: qué bueno, estoy a las buenas de Dios. Estaba bien contento. Y me fue todo bien porque estaba en las buenas de Dios. Se me iban a la boda. No sé, después a quién se lo conté y me dice: no, lo que me dijo que estaba frío. Pero estamos en las manos. Y Él nos cuida, nos guarda, ¿no? Y también tenemos que poner nuestra parte, acordate lo que siempre venimos diciendo, como dice en su palabra: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, ¿no? Justamente tus sentimientos, las emociones, ¿no? Ser buen mayordomo, ¿no? de nuestras emociones, así como tenemos que ser buenos mayordomos del dinero, buenos mayordomos del tiempo, buenos mayordomos de la salud, también buenos mayordomos con las emociones, saberlas canalizar adecuadamente, pedirle a Dios sabiduría, ¿no? Y lo que yo me doy cuenta que se desarrolla rápidamente en un cristiano es la inteligencia emocional, ¿no? Se desarrolla rápidamente. ¿Por qué? Porque tiene el poder del Espíritu de Dios que le ayuda a tener dominio propio sobre su vida. Controla las cosas, controla sus emociones, no las reprime, pero las controla, las encausa. Y eso es muy bueno para nosotros, ¿no? Pablo habla de algo que todavía no se escucha en el mundo secular, ¿no? De la inteligencia espiritual, que abarca esto, inclusive la inteligencia emocional. ¿Sabes qué? Si vos estás triste y te da vergüenza que estés triste, no te pongas vergonzoso. Jesús también tuvo tristeza. Jesús se puso triste, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Mateo 25:38, entonces Jesús les dijo a los discípulos: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Dice: quedaos aquí y velad conmigo. Porque Jesús sabía que se le acercaba el momento de la crucifixión. Y entonces le generó dolor, tristeza. Porque acordate que Cristo tenía las dos naturalezas: la deidad, la naturaleza de Dios, y la naturaleza humana.
pero su naturaleza humana sufría como vos y como yo, un ser humano, y sufrió tristeza. Es decir, cuando estás triste, no es que sos flojo, que sos débil, no, sos un ser humano. Por las dudas de decir al lado, sos un ser humano. Porque por ahí nosotros, qué sé yo, a veces uno cuando empieza en el ministerio, ¿no? Y el pastor cree que va a ser como Superman. No, nada que ver. Somos seres humanos y tenemos muchas veces estas emociones y no tenemos que avergonzarnos por ello. Al contrario, gracias a Dios que soy un ser humano y tengo emociones. Es así. Hay una que es el versículo más corto de la Biblia. Y si querés anotarlo, es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 35. ¿Y sabes qué dice? Jesús lloró. Mira, Jesús lloró. Él lloró. El llanto es la manifestación de la tristeza, como te decía antes. Y él, por la tristeza que tenía frente a la tumba de Lázaro, ¿no? Muchos pensaban que lloraba por Lázaro, porque en el comentario de la gente que estaba alrededor de Jesús, dice, ¿cuánto lo quería Lázaro? Fíjate cómo está llorando por Lázaro. Pero en realidad es porque lloraba por la incredulidad de la gente. Y porque estaba tan lejos todavía de aferrarse a Dios la gente, ¿no? O aceptar a Dios en su corazón. Pero él sabía que lo iba a resucitar, ¿no? Por eso después habrá enjugado sus lágrimas y dijo, bueno, remuevan la piedra. Entonces movieron la piedra de la tumba y dio la orden, Lázaro, ven fuera, ¿no? Y salió Lázaro. Dice que si él hubiera dicho nada más, ven fuera, todo lo hubiera resucitado. Bueno, entonces, así dicen los teólogos, ¿no? Por eso dice que fue puntual. Lázaro, ven fuera. Y salió. ¿No? Y salió todo vendado. ¿No? Hasta hay un chiste, porque dice que había un pastor que conjugaba mal los verbos, ¿no? Y habló de Lázaro. Dice, y se levantó y andó. Y un hermano que estaba delante no toleraba más, dice, tú. Se escuchó por todo lado, ¿no? Y él la quería seguir, decía, anduvo tu tiempo. Y así Jesús, él lloró. ¿Por qué no puedes llorar vos? No te estoy obligando, no me obliga nada, no solo está diciendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Quieres que yo llore? No me parece. Si vos tenés deseo de llorar, como dijo esa señora, llorar, ¿no? Realmente nosotros tenemos que permitir que las emociones se manifiesten, pero siempre bien causadas, ¿no? Y con el control de que, a ver, como dijimos con el enojo, que esto lo pasa después a ser un pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque si el enojo no lo controlas, te aislás y te pones mal, te cegás, ¿no? Y podés hacer lío. Podés hacer cosas que no pensaban que las ibas a hacer, ¿no? Dios también se arrepintió, ¿no? Está bien, esto un día lo vamos a tratar a fondo, porque la Biblia parecía que se contradice, porque dice que Dios nunca se arrepiente. Pero él dice que se arrepintió. En Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿No? A Dios, el Creador, le dio dolor en el corazón por la desobediencia del ser humano, ¿no? Probablemente lo que se sabe es que en la revelación o inspiración, mejor dicho, que Dios le da a Moisés para escribir el libro del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, Dios se muestra como un ser humano para que se lo pueda comprender, ¿no? Entonces, no es que se arrepintió, sino que siente dolor cuando la creación, ¿no? Se pone en la actitud de rebeldía delante de él. Y por último, en Efesios dice, y no
contristéis al Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo también se pone triste. ¿Cuándo? Cuando nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada, ¿no? Es decir, esto es como para que vos veas que Dios también se pone triste. Entonces, si Él se pone triste, ¿quién somos nosotros para tratar de no estar tristes? Si nos agarra la tristeza, ¿no? Entonces nos podemos desahogar en la presencia del Señor. Tenemos en cuenta de que Él está dispuesto a acompañarnos en el dolor y que también está dispuesto a sanarnos de ese dolor, ¿no? Entonces, como decía antes, nosotros podemos echar todas nuestras ansiedades sobre Él y descansar en Él, ¿no? Y seguro, Dios nos va a transformar, como dice la Biblia, nuestro luto en baile, o nuestra angustia, nuestro dolor en danza. Es decir, que te va a llevar de la tristeza a la alegría, ¿no? Y de la alegría vamos a hablar el domingo, porque es verdad que Dios quiere que su pueblo sea alegre, ¿no? Pero que el deseo de Dios es que vos y yo estas emociones las pasemos rápido y rápidamente nos reincorporemos y sigamos adelante. La vida sigue, tenemos muchas cosas que hacer, ¿no es cierto? Tenés muchas cosas por las cuales luchar, por las cuales vivir. Y si hubo pérdidas, bueno, si fueron pérdidas materiales, se pueden recobrar. Si fueron pérdidas humanas y eran hombres y mujeres que de alguna manera estaban en comunión con Dios, están con Él, ¿no? Entonces, miremos el otro lado, el lado positivo. Nos va a costar, no, por regla general, no lo vamos a querer hacer, nos vamos a rebelar con eso, ¿no? Y más si somos un poquito más sofistas, peor, porque queremos que sigan o no. Aparte hay como una competencia entre la gente, ¿no? Que a ver quién le duele más y quién sufre más, ¿no? Antes pasaba en la iglesia evangélica hace muchos años, pero a ver quién tenía más luchas y pruebas, ¿no? Entonces decía yo, porque yo también mi casa y también, oh, qué hombre, qué amoroso y luchado, decía, ¿no? Y el otro, no, porque yo también, mi Señor, y también, pero no. Y si alguno se levantaba, daba gracias a Dios porque se compró la casa y le daba pecado. O sea, no, tiene nada que ver, ¿no? Y ahora es al revés, parece que si no son bendecidos y no son prosperados, no son de Dios. No, nada que ver, ni una cosa ni la otra. Pero sí podemos descargarnos en la presencia del Señor. No puedo decir yo, porque a veces que está triste de todo mal, ¿no? De todo mal. Dice, mis amigos ya no me quieren, capaz que los amigos ni saben que están triste, ¿no? Mis amigos ya no me quieren, ¿no? Nadie me escucha, estoy solo, ¿no? Y empezamos así. Es como ese que también con el enojo, ¿no? Viene a la casa enojado porque tuvo un mal día, ¿no? Y entra a la casa y ya me dice de entrada, nadie me ama. Se mete en el dormitorio y cierra la puerta con todo como para que escuche que está dentro del dormitorio. ¡Plom! Bueno, nadie lo molestemos, ¿no? Y a los 10 minutos sale que nadie se pudo venir a ver qué me pasa. Pero Dios te va a quitar la tristeza. ¿Sabes qué? Lo último, vamos a ir a la Santa Cena. La ofrenda, perdón. Lo que va a pasar es que después de ese dolor creces. Vas a estar un escalón más arriba. Vas a tener una experiencia que te va a hacer más maduro. Viste como los chicos que dicen, cuando se enferman, dicen, está creciendo. Lo escuché a la mamá que dice, no, está creciendo. Por eso está con el tapito y galopante, ¿no? Y de verdad, después el pibe crece, se pide, los pantalones quedan cortos, ¿no? Está creciendo. Hermano, vas a crecer. Y la ropa te va a quedar chica, va a tener que tener otra ropa. Vas a crecer en el nombre de Jesús. Vamos a hablar.
Dios los bendiga en esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Agarra tu mejor ofrenda que trajiste